2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el NEA y NOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa, buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén. Muy bien, y en estas charlas con sentido de esta semana nuevamente volvemos a tener el gusto de compartir este espacio con Matteo Reschini, que es estratega senior de la cartera onshore de InView, con un paso por StoneX, con también paso por la LIC LBO. Matteo es licenciado en Ciencias Empresariales, tiene un máster en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella, también es CFA Charter Holder. Hablábamos con él también sobre su experiencia y sobre su inclinación por las finanzas también. Así que un gusto, Matteo, de tenerte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto, Alejandro, también estar con ustedes, así que bien, tranquilo. Bueno, Bien, excelente, como para compartir unos minutos y que nos ilumines un poquito el camino. La vez anterior que charlábamos con vos era previo a la situación electoral de primera vuelta, o sea que el contexto era totalmente diferente al que vivimos en el día de hoy, en función de la dirección que fueron tomando las medidas económicas de este gobierno de Javier Milei desde el 10 de diciembre en adelante, y también cómo se fue manejando el Banco Central, toda una suerte, digamos, de medidas tendientes a fortalecer las cuentas fiscales en lo que se refiere, digamos, a lo económico desde el gobierno y del Banco Central también de ir limpiando su hoja de balance. Bueno, te pediríamos en todo caso, digamos, un pequeño pantallazo desde tu punto de vista de en dónde estamos parados en el día de hoy y a partir de ahí que nos cuentes un poco hacia qué cuestiones, digamos, se vienen enfocando ustedes en cuanto a inversiones. Perfecto. Sí, a ver, cambió mucho todo el entorno desde que hablamos la última vez. La última vez teníamos bastante incertidumbre. Hoy seguimos teniendo cierta incertidumbre, pero un poco menos, ¿no? O sea, medio como que se fueron aclarando algunas cosas, aclarando algunas medidas, algunos rumbos, hacia dónde apunta más que nada la política económica del gobierno. Entonces, por ese lado, hoy por hoy lo que tenemos es que, bueno, parece un poco más seguro que el plan hoy por hoy del gobierno es tratar de conseguir reflotar, refortalecer las reservas internacionales y mientras tratan de levantar el control de capitales, ¿no? Entonces, hoy por hoy me parece que mucho de lo que está haciendo el gobierno va por ese lado y como, bueno, también medio debatible el tema de del saneamiento del balance del Banco Central, pero también tratar de reducir un poco lo que son los pasivos monetarios y el exceso monetario, como dice Milei, digamos, que hay en la economía, más que nada a través de licuación de esos saldos monetarios, ¿no? Por eso lo primero que se hizo fue bajar la tasa de interés, ¿sí? Se bajó la tasa de interés relativamente un poquito,
Y además se eliminaron lo que son las LELIC para directamente, que no exista más ese instrumento y tratar de llevar esos pesos a otros instrumentos, ¿no? Totalmente. Ahora, Mateo, esto hizo que seguramente ustedes tengan que desarmar posiciones y empezar a armarlas en función de lo que se iba viendo. Bueno, ¿cómo se dio ese procedimiento y cómo se viene dando ese procedimiento en lo que tiene que ver con el laburo de ustedes en Indio? Bien, respecto de eso, lo que nosotros hoy estamos viendo es que el principal efecto que vemos, que tenemos, es algo que, bueno, nosotros hemos dicho en nuestros calls, en nuestros informes. No hay refugio contra la inflación, ¿sí? Entonces, si justamente lo que se está tratando de hacer es licuar ciertos gastos, licuar ciertos saldos monetarios, etcétera, etcétera, la idea es que tengas directamente, que no tengas directamente un lugar que te compense el saldo de la inflación, ¿no? Porque si todos pudiésemos cubrirnos perfectamente de la inflación, no se podría licuar, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el problema, o sea, la cuestión que estamos viendo es que para lo que son saldos monetarios en pesos, para quienes tengan pesos en la mano, stock de pesos, ¿sí? No el flujo, digamos, porque uno puede recibir los pesos y irse a otros activos muy rápidamente, pero los que hoy por hoy tienen que tener un stock de pesos, sea tesorerías, sea empresas con caja directamente, bueno, tienen cierto problema para hacer que esos saldos de pesos no se les licúen en el tiempo, ¿sí? Entonces, esta es un poco la principal cuestión que vemos hoy con nuestros asesores, es: tengo dinero de la caja de la empresa o directamente soy una empresa regulada por el control de cambios que no puedo acceder a cualquier instrumento. ¿Qué hago? Y bueno, esa es la cuestión. Las tasas reales están sumamente negativas. Los bonos SER, por ejemplo, sí, los bonos SER, los que ajustan por inflación, ayer cerraron a tasas negativas en toda la curva. Recién tenemos que ir al TX26 para tener un menos 9% de tasa, ¿no? Entonces, ese menos 9, y es menos 9,87. Todo el resto está negativo a doble dígito. Totalmente. Bueno, había una cosa que también me preocupaba mucho al cierre de la etapa, digamos, del gobierno anterior, Mateo, que tenía que ver con el saldo deudor de las empresas argentinas con sus proveedores exteriores, digamos, del exterior, extranjeros, ¿no? ¿Esto en qué medida ves también o ven que está logrando estabilizarse o encontrar, digamos, un canal en los bopreales, por ejemplo? No, a ver, la solución que encontró el gobierno, que planteó el gobierno, de ir por bopreal, fue bastante, pero bastante aceptada. Fíjate que ya tuvimos una ronda de la primera serie, si hay 3 series de bopreal, la primera ya se agotó, ahora están yendo por la segunda, que hoy comenzó la última, lo que parecería ser la última licitación del bopreal serie 2, y luego tendremos la tercera ronda del bopreal serie 3, claro. Claramente, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿qué pasa? Vemos que se logró resolver de una forma creativa, una forma aceptable tanto para todas las partes, evidentemente, que apunta a vender dólares a plazo, ¿sí? Principalmente. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque lo que hace es que hoy por hoy el Banco Central no te venda esos dólares, sino que directamente te coloca un bono y esos dólares los tendrá que pagar más adelante, ¿sí? Totalmente. Entonces, sí, perdón. No, por favor. No, entonces, lo que hoy tenemos es que eso ayuda en varios frentes, ¿sí? Porque por un lado los ayuda a retirar pesos del mercado, porque los bopreales se licitan con pesos, entonces se quitan pesos, se venden dólares, como decirte, se vende un compromiso de entregar dólares, y los importadores
pueden pagar sus deudas por esta exención que hicieron de las normas de control de cambios que tenemos, ¿no? Porque ¿por qué los importadores no accederían, por ejemplo, a contado con liquidación para pagarle a sus proveedores? Bueno, la principal traba era que con las normas vigentes quedarían fuera del MULC, ¿sí? Del mercado de cambios del Banco Central. Entonces, con esta exención que dieron para los BOPREAL emitidos en mercado primario, lo que les permite es meramente hacer CCL, ¿sí? Comprar contado con liquidación, sin perder el acceso al mercado oficial de dólar. Entonces, era una cosa que costó entenderla, porque la verdad es que era medio difícil de verla al principio, pero una vez que el mercado lo vio, le gustó, y fíjate que ya aceleró bastante lo que son las licitaciones. ¿Con eso tuvo que ver, Mateo, de que por ahí las primeras licitaciones estaban un poquito flacas? Las Porque no se primeras entendía. licitaciones, bueno, claro, las primeras licitaciones estaban un poco flacas. La verdad es que, viste, habría que ir a preguntarle a cada uno de los importadores, ¿no? ¿Por qué no entraron en la primera cosa? Pero lo que el mercado estima, que realmente es, o sea, no es que esto es la verdad revelada, digamos, pero lo que se estima que sucedió en esas primeras licitaciones que venían medio flacas es que no se entendía bien el instrumento, o sea, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué yo entraría? ¿Por qué no esperaría un poco? O sea, ¿cuáles son los beneficios y perjuicios de entrar? Que esas eran un poco las preguntas que tenían los importadores, pero incluso los que querían entrar rápidamente por algún apuro, porque tenían más, obviamente, ¿no? Cuando uno tiene que pagarle al proveedor, había gente que tenía más apuro que otra. Hubo bastantes problemas burocráticos de presentación de papeles, de formularios, etcétera, con los bancos que lo licitaban. No estoy tratando de echarle la culpa a los bancos, no estoy diciendo eso, pero la verdad es que, como siempre que hay que presentar documentación, siempre se atrasa un poco la cuestión, y las primeras licitaciones vinieron un poco flacas. Pero después eso tomó bastante más ritmo, y ahora vimos algo así con el BOPREAL Serie 2 en la primera licitación. Ahora en la segunda licitación tuvimos un poquitito más, y ahora queda un saldo pequeño, remanente, que se licita hoy. Así es, entre hoy y mañana. Sí, hoy y mañana. Exactamente, tal cual. Estamos grabando esta conversación hoy, miércoles 21 de febrero de 2024. Se lo aclaramos también a nuestra audiencia que va a escuchar esta charla en el día de mañana, y eventualmente también cuando esté alojada también en el podcast la va a escuchar un poquito más adelante, así que bueno, ya sabremos cuál fue el resultado de esta segunda ronda, digamos, de la licitación de remanente, porque quedaban un poquito más de alrededor de 560 millones de dólares por licitar, ¿no? Exactamente, ese es el saldo que queda. Ahora, yendo, digamos, un poco a ciertas líneas que se van trazando en el horizonte, ¿no? Frente a todo este esquema y a esta situación general de no encontrar un refugio para los pesos, en definitiva, porque se terminan liquidando en función de la inflación, y bueno, obviamente también la trituradora que está en funcionamiento, bueno, justamente tomando pesos a través del BOPREAL. Bueno, después también te voy a preguntar sobre el tema de la recompra de bonos que está llevando adelante el Tesoro, pero bueno, con líneas en el horizonte que muestran cierto nivel de estabilidad, inclusive a una estabilidad e inclusive a cierta baja de los dólares, tanto el MEP como el contado con liquidación, a una estabilización con renta, digamos, negativa de las tasas, con también esta situación de los bonos que nos comentaba, si un equity que no termina de estabilizarse por ahí acá en Argentina. ¿Qué ven ustedes, digamos, en función de alguna de estas cuestiones y de estos puntos que te mencionaba, y qué evolución, bueno, pueden llegar a ser, si se quiere, predecibles a lo mejor de acá a un corto plazo, Mateo? Bien, la cuestión es la siguiente. Bueno, para ubicar también a los espectadores, digamos, pasamos un poco de lo que fue los principios de la gestión a la semana pasada, digamos, todo esto que me estás consultando. Claro. Sí, a ver, ¿qué estamos viendo hoy en día? Hoy en día, la verdad es que estamos ante una baja del tipo de cambio.
pero con bastante optimismo en lo que son los precios de los demás activos, ¿no? Bueno, hoy miércoles es un poco raro decir optimismo porque hoy justo empezaron a frenar un poco las subas y están en unos ligeros rojos, pero en las últimas semanas los bonos soberanos afuera ya llegaron a cotizar el GD30, el Global 2030, $45, que ayer estaba arañando los 45,50, ¿sí? De paridad. Y veníamos de paridades por debajo del 40, por debajo del 35 por momentos. Entonces, vemos que estas últimas semanas hubo cierto entusiasmo por parte de los mercados, que también, bueno, esas bajas del riesgo país, ¿sí? que están trayendo, acompañadas de una apreciación cambiaria del tipo de cambios SL, MEP, los de mercado serían. ¿Qué tenemos ahí un poco? Bueno, a ver, además de este optimismo que podemos llegar a leer que ve el mercado, es un poco la situación de decir, bueno, la verdad es que por el momento no salió todo tan terrible como parecía que podría salir, ¿sí? O sea, la verdad que los desafíos son muchos, digamos, no es que estábamos diciendo que estábamos teniendo poca fe en el gobierno, pero la verdad es que los desafíos eran considerables. Entonces, creo que en ese punto el mercado dijo, bueno, si realmente están presentando estos números de superávit fiscal, realmente están recomprando deuda, como vos decías, y ahora vamos a ese punto, Sí. Y están avanzando sobre los temas de reforma y estabilización macroeconómica, bueno, la verdad es que ameritó a que algunos pongan su ficha sobre algunos activos argentinos. Respecto de la recompra de deuda, a ver, esa recompra de deuda se viene dando, no es como una licitación de recompra, porque en otros periodos de historia económica argentina se daba que el Ministerio de Economía le sobraba dinero y decía, bueno, vamos a recomprar deuda, hacemos una licitación, que se presenten los tenedores y listo. No, esto se está dando no contra el privado, sino no contra el sector privado, contra los tenedores privados, o sea, la gente, digamos. Se da contra las tenencias del Banco Central. ¿Cómo hacen, qué están haciendo con esta recompra? Básicamente sobran muchos pesos, ¿sí? En la economía, ¿sí? Y además, con la eliminación de las LELIQ, con la baja de tasa, con la demanda de ciertos, o sea, de ciertas saldos monetarios, lo que está pasando es que aparece un poco de esta liquidez que tiene que salir de esos activos quizá que estaban en el Banco Central, como las LELIQs o los pases, y tratan de buscar un mejor rendimiento en activos del Tesoro Nacional, del Ministerio de Economía. ¿Qué están haciendo? Bastantes licitaciones últimamente, casi todas son a tasa CER, ¿sí? a tasa atada a la inflación, que se licitan a tasas bastante convenientes por el gobierno porque se licitan a tasa negativa contra la inflación, ¿sí? Claro. La última licitación que tuvimos fue del bono cero cupón, ¿sí? Que no significa que paga que no paga tasa, sino que directamente no tiene cupones, ¿sí? Que se emite a descuento, que salió al menos 3% el de 2026. Entonces, por ese lado, el gobierno está captando muchos de estos pesos, más de lo que le vence en deuda, y además de renovar deuda, lo que hace es ir al Banco Central y decirle, te devuelvo estos pesos, que para el Banco Central los pesos son un pasivo, y te compro activos que vos tenés en la hoja de balance, en el activo. ¿Y qué le está comprando? Bueno, le viene comprando al principio bonos SER, pero la semana pasada decidió comprarle títulos hard dollar, ¿sí? O sea, títulos que pagan dólares, claro. Con ARES 2035, que le terminó comprando como el 40% de la emisión, ¿sí? A precio de cierre del viernes. Entonces, bueno, eso también un poco, eso en parte es cambiar una moneda por otra, porque en general hay veces que, bueno, fuentes del gobierno dicen, bueno, se destruyó el 30% de la base monetaria. Bueno, habría que matizar un poco eso, porque en realidad
ese dinero quizás no estaba en la base monetaria, sino que estaba en otros activos, ¿sí? Otros activos como pases contra el Banco Central, ¿sí? Operaciones contra el Banco Central. Entonces, eso no formaba parte del dinero que está dando vuelta en la economía. Se cambia el dinero de lugar, pero no se absorbe al respecto de lo que está en la base monetaria propiamente dicha. Pero el Banco Central tiene un intercambio que tiene menos pasivo, menos activo y le cierra. ¿Y se gana en plazo también, Mateo? ¿Cómo? ¿Y se gana en plazo también? ¿A qué te refieres con En el el plazo plazo? de la deuda, digamos, ¿no? ¿Se Claro. tira? Bueno, esa es la a ver, ¿qué es lo que termina pasando? Al Ministerio de Economía, claro, le bajan las cargas de deuda a esos plazos, ¿sí? O sea, el Ministerio de Economía antes tenía que pagar, que en realidad se lo pagaba al Banco Central, ¿no? Pero le tenía que pagar en febrero un título SER, que fue uno de los primeros que se rescató, y bueno, se lo rescató al Banco Central y se lo quitó del balance. Después le gana también la baja de deuda al 2035 para estos bonos. Entonces, es una relación medio quid pro quo para cada uno. Después podemos discutir si o sea, qué activos serían ¿cómo decirte? Los mejores para el Banco Central o para el Ministerio de Economía, que no siempre es lo mismo, que estuviesen recomprando, ¿sí? Porque quizás para el Banco Central lo mejor sería que cancelen adelantos transitorios, pero para el Ministerio de Economía lo mejor sería recomprar deuda para bajar las cargas de deuda hacia adelante, ¿sí? Por ahora, en lo que venimos viendo, siempre se favoreció un poco más lo que sería más conveniente para el Ministerio de Economía, para decirlo de alguna forma. Totalmente. Ahora, a estos niveles, me acuerdo en la charla anterior hablábamos de paridades de los bonos de 20, un poquitito más. Ahora estamos hablando de paridades de 40, 45 en determinado tipo de papeles en particular. Exacto. ¿Sigue siendo un atractivo para el inversor la compra de bonos? Bueno, justamente estamos viendo eso desde el equipo, acá en InView, y lo que estamos viendo es que ante estas leves bajas que tuvimos hoy, lo que pasó en las últimas semanas es que subió más, ¿sí?, lo que son los bonos más cortos que los bonos que tienen un perfil más largo de pago, ¿sí? Lo que se llama un achatamiento de la curva, ¿sí? Porque si uno tiene la curva de los bonos, ¿sí?, con los distintos plazos, lo que pasa es que bajan las tasas en el corto plazo, mientras que las del largo plazo quedaron un poco más estables o bajaron un poquitito menos de lo que bajaban las otras. Entonces la curva, la pendiente es como que se achata un poco, un flattening en inglés. Respecto de eso, lo que nosotros vemos es que en el corto plazo, ¿sí? O sea, lo normal para una de esas curvas es tener una pendiente positiva, que lo más corto rinda menos que lo más largo, ¿sí? Claro. En tal caso, parecería como que lo de corto plazo, si todo andase bien, tendría menos riesgo que... No es lo mismo que te dé dinero un año a que te dé dinero a 10 años, ¿sí? Pero no es lo mismo que el que te debe ese dinero es el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Argentina. En cierta forma, para algunos las incertidumbres y las volatilidades pueden llegar a ser muy distintas respecto del corto y el largo plazo. Argentina, por la situación en la que está, el corto plazo parecería más riesgoso que el largo plazo. Entonces, esto tiene una tendencia de los bonos a llevar más hacia una pendiente positiva a la curva. Lo que nosotros no estamos seguros es si la situación actual amerita que esto siga comprimiendo, ¿sí? No decimos que en el largo plazo esto no puede llegar a salir bien. El tema, lo que tenemos miedo es el corto plazo. Si en el corto plazo no vemos un parate, alguna toma de ganancias, y que no continúe normalizándose la pendiente de la curva, achatándose hasta llegar a pendiente positiva.
Entonces, por ese lado, me sigue siendo, como esto sigue siendo oportunidad. Bueno, la verdad es que a largo plazo creemos que sí, que por el momento no vemos un terrible pesar sobre el gobierno de hacer los ajustes que vienen haciendo. Lo que sí es que en el corto plazo quizás los bonos cortos tengan un peor desempeño que los bonos más largos. Y cuando hablo de corto plazo, estoy hablando de cortísimo plazo, de los próximos meses. No estoy hablando de un año, no estoy hablando ni mucho menos que, ni mucho menos que eso. Entonces, ¿qué hacemos respecto de las tenencias de bonos? Bueno, quizás para alguno que no le moleste tomar un poco más de riesgo, ir a un bono un poco más largo, ¿sí? Como los el GD35 bueno, el AL35 ahora está bastante recomprado, pero el GD35 o el GD41, o para el que es un poco más arriesgado, quizás pasarse a equity que no vio esta suba. El equity subió antes que los bonos, ¿sí? Claro. Costó un poco más al mercado de bonos creer que al de equity. Pero vemos que ahí en el de equity sí hay algunas oportunidades en lo que es el sector energético principalmente. ¿Sí? Bancos, si bien les estuvo yendo bien estas últimas semanas, todavía nos mantenemos un poco escépticos. Pero lo que es energético lo vemos bien como para diversificar un poco el riesgo después de semejante rally en los bonos cortos. Claro, porque bueno, aparte recordemos que terminó el 2023 con números muy positivos también para el Merval, ¿no? O sea, ya como decías vos, digamos, ya se había dado, digamos, una suba en el equity previamente a todo esto que está pasando con los bonos, ¿no? Exactamente. Entonces, el equity ya había visto la, entre comillas, fiesta, ahora le tocaban los bonos, pero la verdad es que si vos mirás a largo plazo, creemos que a los dos les queda un potencial de suba interesante. O sea, si no se complica mucho lo que son las reformas que se están tratando de impulsar. La cuestión ahora es que de corto plazo quizás sea una cuestión un poco más defensiva salir de los bonos cortos para favorecer quizás un bono más largo o apuntar a equity de calidad, por así decirlo, en lo que son los papeles argentinos. Totalmente. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que estamos charlando con Matteo Reschini, que es estratega senior de la cartera onshore de InView. Bueno, y precisamente con respecto a estos temas, charlábamos el año pasado con Diego Martínez Bursaco, que bueno, también veía con un poco de escepticismo lo que iba a ocurrir en adelante, más teniendo en cuenta, ya entrando, digamos, un poco en lo que tiene que ver con el afuera, con condiciones que también de alguna manera, o con situaciones que de alguna manera nos condicionan, y que tienen que ver con, bueno, ese optimismo excesivo que había en el mercado americano, sobre todo respecto de que se pudiera dar el control de la inflación en Estados Unidos y que las tasas comenzaran a bajar. Ahora parece que se aleja también ese horizonte de baja de tasas. ¿Esto cómo nos estaría impactando, Mateo? Mirá, lo que vimos en el último comunicado de la Fed, en el último FOMC, es básicamente una Fed que bueno, vimos un dato de inflación que no gustó mucho, los mercados de afuera recortaron, eso ya un poco lo comentaste, pero vemos una Fed prudente, una Fed que no tiene tanto apuro en bajar la tasa hasta que empiece a bajar un poco más lo que sería la inflación el índice de inflación que incluye a la vivienda, ¿sí? El problema que están teniendo ahora es que no pueden, no están viendo bajas de inflación en lo que es el shelter, que sería alquiler, sería directamente viviendas donde vive la gente, digamos, no directamente lo que sería un real estate comercial. Entonces, por ese lado, todo lo demás viene bastante bien, pero están tratando de mantenerse duros, mantenerse en una posición hawkish, como dice el mercado, ¿sí? Halcones, de ser duros con las tasas hasta ver
disminuciones de la inflación sostenidas. El mercado pensaba que, bueno, que el dato podía llegar a ser un poco más, el dato de inflación un poco más amigable, que podríamos llegar a tener una Fed que no le preocupe tanto esto y que decida bajar las tasas, o no bajar las tasas en este comunicado, pero dar un guidance de baja de tasas hacia adelante, pero todo lo opuesto. Vimos a una Fed diciendo, miren que no tenemos ningún tipo de problema en mantener las tasas en estos niveles hasta que nos sintamos cómodos bajando la tasa. Y la verdad que, bueno, eso el mercado no se lo tomó del todo bien y tuvimos estas caídas, que en realidad Argentina en ese caso no las sintió tanto, porque, bueno, ya estábamos en nuestro propio cumpleañito, por ponerlo de cierta forma, ¿no? Claro. Pero, bueno, al mundo se le había complicado un poquitito más los papeles. A ver, yo lo que es el mercado exterior, yo estoy ciertamente algo optimista, porque si bien no tenemos, quizás esto no le da mucho aire al equity de corto plazo, pero lo que sí sucede es que le da un poco todavía de aire a lo que es la renta fija afuera, que dadas ciertas valuaciones acá en el interior, el mercado interno, digamos, de algunas obligaciones negociables, de algunos papeles de deuda corporativa, que hubo mucha compra para tratar de escapar del riesgo soberano, bueno, vimos que aparecen ciertas oportunidades afuera para quien no le moleste ir hacia el mercado offshore en activos de buena calidad, ¿sí? Y por ese lado, tratar de salir de esta clase de activos, las obligaciones negociables. Nosotros siempre planteamos que las vemos un poco caras respecto del riesgo retorno que tienen por el momento. ¿Ves algún otro ruido en el ámbito internacional que eventualmente pueda ser, digamos, un viento en contra para la Argentina relacionado a los conflictos bélicos, a inconvenientes en lo que tiene que ver con el transporte marítimo, etcétera? Mirá, por el momento, Argentina viene saliendo ilesa, digamos, de todas esas cuestiones. De hecho, los conflictos bélicos, obviamente suena un poco desalmado, así que podrían ayudar, digamos, pero los conflictos bélicos quizás podrían apuntalar un poco los precios de los commodities, que por quizás algún tipo de problema de actividad en China venían bajando bastante. Yo no sé, bueno, todo lo que es la parte agro de Argentina estaba un poco entusiasmada con una buena cosecha para el año próximo, ¿sí? Para este año, perdón, que he atrasado. Para este año, un poco la cuestión climática en la pampa húmeda, en la zona núcleo, bajó un poco las expectativas, ya no hablamos de una cosecha récord, pero el problema que estamos teniendo externo son los precios de los commodities, ¿sí? La soja no está en su mejor momento de precio, y la verdad es que, bueno, muchas veces con problemas logísticos o con conflictos bélicos, muchas veces los commodities terminan siendo cierta reserva, y no estamos viendo eso, ¿sí? Entonces, justamente lo que son los conflictos que vos estás comentando no nos han traído muchos problemas ni muchos temas logísticos, pero tampoco nos han ayudado como podría haberse esperado que ayuden, ¿no? Muy bien, bueno, nos vamos un poquito, digamos, de todo este análisis para terminar en lo personal. La cartera personal de Mateo tuvo qué cambios últimamente. ¿Dejaste de apostar algunas cosas? ¿Incorporaste otras? ¿O más o menos venís manteniendo la línea de inversión personal en tu cartera? Mira, yo tengo una posición en mi cartera, digamos, la perso, como le decimos. Yo tengo una posición más histórica de bonos, ¿sí? De bonos soberanos argentinos, de hard dollar, que los compré el año pasado, ¿sí? Con las bajas a paridades atractivas, y eso no lo cambio, ¿sí? La verdad que estoy un poco más a largo plazo. Decidí en su momento ir por los demás baja paridad, que eran apuntar a un
bono un poco más largo, ¿sí? el GD35 en este caso, y quedarme ahí sentado. Y la verdad que sigo sentado desde ese momento. Lo que estuve haciendo de corto con algunos movimientos un poco más tácticos de otras posiciones es incrementar lo que es equity de la mano de YPF y también ciertas idas y venidas con algunos futuros de dólar para ir tradeando un poco todas estas expectativas de cambios, ¿sí? En lo que son la política del crawl, ¿sí? que viene llevando el gobierno. Y Pero, sí, te escucho, sí. Que no cambié mucho la cartera, no cambió mucho la visión y todo lo tengo un poco más o sea, todos los cambios son un poco más tácticos con unas porciones pequeñas de la cartera porque son de más riesgo, como diría, un poco más a equity energético que a bonos. Y dentro del equity, digamos, alguna acción que te parezca especialmente interesante a futuro, ¿qué ves? Digamos, si tuvieras que decirnos alguna perlita, a lo mejor que le pongamos un poquito los ojos encima. En equity, mira, la verdad es que para mí lo que es YPF, soy bastante bullish en YPF, creo que es una empresa que, bueno, está bien que tuvo sus problemas legales, sus fallos, que en realidad no fue un fallo en contra de YPF, fue un fallo en contra del Estado Nacional, pero la verdad es que creo que YPF es un papel que está un poco infravalorado respecto de otros papeles energéticos, petroleros, de ese sector. La verdad que siempre lo veo con buenos ojos al papel. Ya tuvo una suba considerable, está bien que se confirmó que no se iba y que no están los planes de privatizarlo por el momento y eso le bajó un poco el interés, pero la verdad es que en ese sentido yo creo que YPF es un papel para seguir. Dentro de también lo que es el sector energético con un poco menos de riesgo, es decir, de Transportadora de Gas del Sur o Transener, la verdad que esas dos son bastante sólidas en lo que son los fundamentals y esas siempre las hemos tenido en nuestras carteras moderadas. Hace un tiempo bajamos un poco la exposición y fuimos a activos, a fondos más que nada, un poco más diversificados, pero tanto Transportadora Gas del Sur como Transener son apuestas que me gustan. Y por último, en lo que sería el sector bancario, siempre vi al más ordenado en lo que son los números a el BBV de Argentina, ¿sí? BBAR, que la verdad es que es exposición al riesgo bancario, tenían de la menor exposición al soberano en su momento y estaban de moda por ello, pero la verdad es que como una apuesta a que todo esto se va a normalizar sin mucho problema para los bancos, es una buena apuesta. Con la salvedad de que es la más arriesgada de todas, porque con todos estos movimientos de licuación que hablábamos antes, los bancos no van a salir ilesos e indemnes de toda esta cuestión, entonces yo la verdad que estoy un poco más cauto esperando a lo que serían los resultados trimestrales para poder ver qué sale en el balance y si no tenemos un balance un poco feo para esperar ese momento para entrar. Pero la verdad es que no me parece una mala apuesta a plazo. Perfecto, bueno, y tomándome un poco de lo que decías anteriormente en cuanto a bonos, depende del estómago, ¿verdad? Y de la tolerancia que tengamos al riesgo también, ¿no? Respecto de lo que es la posición en bonos, a ver, como decía, si uno va a ver los bonos como si fuesen acciones, en lo que trata de capturar una suba en el valor y no meramente el flujo de los cupones, me parece que lo más interesante sería ir a los de más baja paridad, ¿sí? Y de hecho, incluso los de más baja paridad tienen cupones un poco más jugosos, ¿sí? El GD35, GD41, AE38. Entonces, justamente estamos tratando de hacer el estudio nosotros de si se reinvirtiesen los cupones a los precios que estaba el bono cuando se pagaron esos cupones. Bueno, está bien, la verdad que se compensa bastante la diferencia entre lo que subieron los cortos respecto de los largos. Así que por más de que uno puede llegar a decir, bueno, los cortos tienen más para comprimir,
está bien, pero los largos tienen flujos más jugosos que pueden llegar a dar con la reinversión un rendimiento más alto. Por eso me parece que los bonos un poco más largos son todavía atractivos, por más de que esta última semana tuvieron un poco de mala prensa respecto de los cortos. Buenísimo, Mateo, así que te agradecemos mucho por el tiempo, quedó redondo el remate entonces también en torno a los bonos, y bueno, como siempre, muchas gracias por tus conocimientos y por el tiempo que te brindas también en cada charla que mantenemos. Por favor, muchas gracias por la invitación, y bueno, espero que tengan inversiones felices, digamos. Ojalá que así sea, y bueno, vamos a seguir un poco de cerca todas estas recomendaciones que nos dejaste a lo último. Te agradecemos un montón. Muchas gracias a ustedes. Adiós.